Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Acontecer Agropecuario. Les saluda a su amigo y servidor Álvaro Marín Aguilar. Y el día de hoy vamos a hablarles a todos ustedes sobre un tema relevante, muy relevante. Se trata de la importancia de los sistemas agroforestales. Y para ello tenemos con nosotros el día de hoy al doctor Rufo Sánchez Hernández. El doctor Rufo Sánchez Hernández tiene una amplia trayectoria como profesor e investigador en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para acercarnos a la gente y explicar un poco sobre este tema tan importante, ¿no?, para el Estado y para la sociedad en general. Pues muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Y qué le parece? Como acostumbramos aquí en nuestro programa, vamos a entrar con la opinión de la gente acerca de lo que ellos saben sobre los sistemas agroforestales. La pregunta específica a nuestra gente fue: ¿qué es un sistema agroforestal? Vamos a ver qué nos dice la gente. Donde la gente se dedica a lo que es la agricultura, creo, ¿no? Es de las plantas. Lo ignoro, de verdad, sí. Protección a los bosques. Amigos, estamos de vuelta con ustedes después de escuchar lo que nos ha dicho nuestra gente con respecto a la pregunta clave, doctor, en este programa, que es sobre el sistema agroforestal. ¿Qué es un sistema agroforestal? Y tienen una idea general, sin embargo, para que quede con precisión el concepto del sistema agroforestal, doctor, le invito para que le explique a nuestros amigos televidentes qué es un sistema agroforestal. Muy bien. Bien, un sistema agroforestal es en donde convergen dos actividades, que sería en este caso la agricultura y la actividad forestal, ¿verdad? Es un espacio en donde por un lado podemos estar aprovechando la producción de algún cultivo, ¿verdad? Y a la vez intercalamos de alguna manera dentro del propio unidad de producción los árboles, ¿verdad? Entonces, por un lado aprovechamos y tenemos, dijéramos, acceso a obtener beneficios en el corto plazo, y a largo plazo podemos nosotros de alguna manera aprovechar otros recursos como pueden ser los recursos maderables. Muy bien, doctor. Y en nuestro estado de Tabasco, evidentemente hay ejemplos de sistemas agroforestales con base en lo que usted nos acaba de comentar, ¿no? De conceptualizar con respecto al sistema agroforestal. ¿Cuáles son los sistemas agroforestales más comunes en nuestro estado, doctor? Muy bien. Bien, sistemas agroforestales, hay una gran diversidad de modalidades en las que se pueden desarrollar. Tener una cerca viva en el potrero, por ejemplo, es una modalidad de un sistema agroforestal, porque hay que decir, ¿verdad?, que en los sistemas agroforestales también existe esa modalidad en donde la actividad ganadera también se puede estar incorporando como una actividad productiva, ¿verdad? Y además también el intercalar árboles de sombra dentro del mismo pastizal también es otra modalidad, ¿verdad?, de este tipo de sistemas. Pero sin duda alguna, el sistema más emblemático, ¿verdad?, es el sistema de cacao, ¿no? Así como en el vecino estado de Chiapas, el café, por ejemplo, en donde se utiliza un dosel de sombra para proteger de un exceso de radiación a los árboles, en este caso el café. Así nosotros en el estado de Tabasco tenemos cultivo como el caso del cacao, ¿verdad?, en donde por un lado se establece un árbol de cacao para obtener la producción en un lapso de 4 o 5 años, y de largo plazo tenemos los árboles de sombra que pueden servir como, dijéramos, como suministro de un recurso importante también. Doctor, mencionó usted la palabra dosel. Para nuestros amigos, aquellos que no estén muy especializados en el tema, cuando se refirió a la palabra dosel, ¿a qué se refirió? Bueno, pues nos referimos precisamente a toda la biomasa, ¿verdad?, arbórea, a toda la vegetación que cubre un estrato inferior. En este caso, el dosel superior serían los árboles de sombra y un dosel inferior sería, dijéramos, los propios árboles de cacao. En este sistema emblemático, para conocer un poquito más a detalle este emblemático sistema agroforestal cacao, ¿cuáles son las especies que se utilizan para esa sombra, ese dosel que es la vegetación de sombra, doctor? ¿Cuáles son los más comunes? Bien, mire, en el caso del estado de Tabasco, pues tendríamos que recordar, ¿verdad?, que este sistema también
lo desarrolla en nuestro estado, nuestro vecino estado de Chiapas, ¿verdad? Generalmente se incorporan árboles que se usan exclusivamente para sombra. Caso, por ejemplo, de samán, el caso de eritrina, ¿verdad? El caso de el conocido como cocoíte o chipilcó, también aquí en el estado de Tabasco. Pero hay otras modalidades. En el vecino estado de Chiapas, por ejemplo, se utilizan como árboles de sombra algunos frutales, por ejemplo, el caso del mango, el caso del chico zapote. Y también se pueden utilizar algunas especies forestales, ¿no? Que se pueden utilizar no solamente como sombra, sino que además se puede obtener el recurso de madera, como es el caso del cedro, la caoba, ¿verdad? El tatuán y una gran cantidad de árboles, ¿verdad? Que pueden ser sujetos de usarse como sombra. Justamente, doctor, estamos en un escenario en donde tenemos algunas de las especies que comentó el doctor, que les acaba de comentar, como el cedro. Y acaba de comentar sobre todo la vegetación que es el dosel, ¿no? La vegetación de la parte superior. Con respecto a la definición que acabamos de escuchar del sistema agroforestal, la parte de las especies con el propósito agrícola, no como un cultivo perenne, es decir, como, que son plantaciones como el cacao propiamente, que están establecidos y ahí están durante muchos años. Esos son las especies perennes. En el caso de la agricultura que se hace en el estrato que está por debajo de este dosel y compartiendo el mismo espacio con el cacao, ¿cuáles son las principales especies en nuestro estado de Tabasco en este sistema, doctor? Bueno, precisamente es digno, ¿verdad?, de resaltar la importancia que tiene este sistema desde un punto de vista no solamente económico, sino también ambiental. Hay una gran cantidad de trabajos, de estudios que se han realizado, ¿verdad?, en los cuales se han identificado algunos otros beneficios, por ejemplo, el cultivo de plantas ornamentales, ¿verdad?, pues bien hacía referencia, ¿verdad?, a este hermoso escenario en donde la sombra permitiría que en un momento dado se cubriera de alguna forma, por ejemplo, con plantas silvestres que son muy comunes de usarse en el estado de Tabasco, el chile machito, por ejemplo, ¿no?, que es una plantita silvestre, ¿verdad?, pero que crece perfectamente en el estrato inferior. Y muy representativa de nuestro estado además. Doctor, vamos a un corte y volvemos con ustedes aquí a Acontecer Agropecuario. Regresamos, amigos, aquí a su programa Acontecer Agropecuario y volvemos a esta charla interesante con el doctor Rufo. Y ahora, con respecto a los servicios ambientales, doctor, que nos puede brindar un sistema agroforestal. Se ha escuchado en diferentes foros acerca de estos servicios, sobre todo lo que tiene que ver con las plantaciones forestales. Y dado que este sistema incluye estas especies, ¿cuáles serían esos servicios que nos aportan los sistemas agroforestales? Servicios ambientales, doctor. Ok, bueno, este tipo de plantaciones o de sistemas agroforestales tienen un papel muy importante. Por un lado, recordemos que hay un estrato, ¿verdad?, arbóreo, un dosel, ya lo mencionábamos, que sirve como cobertura para que cuando llueve, el golpeteo de la lluvia no erosione el suelo, ¿verdad? Es un protector del suelo. Por otro lado, producen oxígeno, muy importante, desde luego son verdaderos pulmones que indiscutiblemente sirven, ¿verdad?, como reguladores de temperatura, regulan los ciclos hidrológicos, la lluvia, ¿verdad? A retener humedad. Ayudan a retener humedad, desde luego. Son hábitat natural de muchas especies, ¿verdad? De iguanas, aves, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido, capturan carbono. Entonces, es una gran cantidad de servicios que ofrecen estos sistemas, ¿no? Además, obviamente, desde el punto de vista económico, pues nos recordemos que el estado de Tabasco se conoce más allá de sus fronteras, pues precisamente por la producción de cacao. Por supuesto. Doctor, muy bien, mire, vamos a ir otra vez a un bloque que tenemos preparado con Vox Populi y la pregunta en esta ocasión va a ser la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de los efectos del cambio climático? Pues eso es algo que creo que todos contribuimos hacia eso, no solo
las empresas o lo que es a Pemex, sino igual cada uno de nosotros contribuimos a eso, pues ya que algunos generamos demasiados residuos y pues no le damos el destino indicado, sino pues a veces mayormente en las comunidades lo que hace es que se quema la basura. Pues que ahora sí que debido a los cambios, pues como las enfermedades son las que más se están reflejando. Hay deforestaciones porque pues los árboles los ocupan para hacer casas o para hacer muebles, entonces esto viene a hacer que haya cambios en el clima, que las lluvias, que las inundaciones, los sismos y todo eso hace que la falta de árboles se afecte más al clima, pues lo afecte más a la tierra. Muy bien, regresamos aquí a su programa Acontecer Agropecuario y doctor, pudimos escuchar lo que nuestra gente opina. Evidentemente, con respecto a cambio climático, hace falta muchísima información por difundir, no hay una idea precisa sobre el cambio climático, sin embargo, de manera general se tiene los elementos principales con respecto a este concepto de cambio climático. Doctor, en realidad los efectos del cambio climático se pueden percibir de maneras diferentes en función del lugar del planeta en el que estemos situados. Particularmente en el estado de Tabasco, el cambio climático, los efectos del cambio climático, ¿cuáles serían? ¿Cuáles podríamos mencionar como uno de los principales efectos de este cambio climático? Bien, vamos a partir de esa aseveración que hacemos de que el clima está en equilibrio, ¿verdad? En la naturaleza, mantener ese equilibrio implica de alguna manera mantener las concentraciones, por ejemplo, de ciertos gases que están en la atmósfera en sus niveles, dijéramos, adecuados. Entonces, este cambio climático se refiere, ¿verdad?, a un sobrecalentamiento en la atmósfera. El planeta Tierra, ¿verdad?, cuenta con una envoltura gaseosa conocida como atmósfera, ¿verdad?, que tiene una gran cantidad de gases, como es el caso del hidrógeno, el caso del nitrógeno, el dióxido de carbono, el mismo vapor de agua, metano y otros, que se conocen como gases de efecto invernadero, ¿verdad? Ese efecto invernadero, precisamente al entrar por esa capa, ¿verdad?, la radiación y refractarse en la superficie, no toda esa energía sale de la atmósfera y genera un calentamiento. Ese calentamiento es un fenómeno natural, hay que decirlo. Sí. ¿Sí? El llamado efecto invernadero. El llamado efecto invernadero. Sin embargo, cuando las concentraciones de ciertos gases se empiezan a incrementar, evidentemente va a haber un sobrecalentamiento que prácticamente rompe con el equilibrio ambiental, ¿sí? Y eventualmente va a haber mucho más calor. Eso va a afectar de alguna manera los flujos naturales que ocurren en la atmósfera, por ejemplo, las precipitaciones, ¿verdad?, sequías y otra serie de fenómenos que se pueden percibir atribuidos a cambio climático. Que finalmente son los efectos de lo que estábamos hablando. Vamos a concluir con este bloque y regresamos con ustedes en un momento más a Acontecer Agropecuario, pero antes vamos a los agrotips con nuestro amigo Pepe Ortiz. Soy Pepe Ortiz y hoy les hablaré un poco sobre el maíz. El maíz es una planta gramínea que constituye el cultivo agrícola con mayor presencia e importancia en el ámbito alimentario, económico, político y social, así como un insumo para la ganadería. Está consolidado como el producto agrícola que más se produce en el mundo. Mesoamérica es el centro del origen del maíz, ya que contamos con la mayor diversidad en especies. Su cultivo y aprovechamiento fue un gran impulso para el desarrollo de diferentes culturas. La domesticación del maíz se llevó a cabo por un proceso que inició hace 10.000 años. Las características con las que lo conocemos es producto de la evolución de una especie silvestre llamada teocintle. Este tenía características atractivas para los grupos de cazadores y recolectores,
quienes la buscaban por su abundancia, por lo sencillo de retirar los granos y porque estos resultaban aptos para el consumo. México ocupa el 7º lugar en producción de maíz a nivel mundial. Los estados con mayor participación son Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Guanajuato. Lamentablemente contamos con una exportación menor a la cantidad de importaciones. Los suelos con buen drenaje y buena fertilidad son los más ideales para la producción. La cosecha se da de 180 a 210 días después de la siembra. Amigos, me despido. Espero esta información haya sido de su interés. Nos vemos la próxima semana con más AgroTips. Continuamos aquí en Acontecer Agropecuario y doctor, nos quedamos precisamente mencionando los efectos del cambio climático y con respecto a esto, ¿de qué manera los sistemas agroforestales contribuyen a mitigar estos efectos del cambio climático? Muy bien. Bueno, en el bloque anterior precisamente hablábamos de que este efecto de cambio climático está siendo provocado por una excesiva emisión de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, son muchos o son varios, uno de los que más prácticamente ha sido recurrente es el carbono, ¿sí? Por lo tanto, se le ha dado como que mucha atención al carbono, ¿no? Entonces, los sistemas agroforestales son cúmulos de carbono. Permiten almacenar carbono, bien sea en la biomasa, dijéramos en los tallos, en el follaje. Todos prácticamente representan una reserva de carbono, un reservorio de carbono. Pero además, también debemos de recordar que el sistema como tal mantiene un suelo sin perturbar durante mucho tiempo. Ese hecho de que nosotros mantengamos el suelo sin alterarlo, sin perturbarlo físicamente, nos da la oportunidad de que dentro de la estructura del suelo se almacene carbono. Justamente ese es uno de los grandes valores que tienen los sistemas agroforestales, que nos permiten almacenar carbono tanto en la parte de la biomasa aérea como en la parte del suelo. Doctor, ¿qué importancia tiene para nuestra entidad, para el estado de Tabasco, los sistemas agroforestales, particularmente el sistema agroforestal Cacao, en lo económico, lo social y lo ambiental? Muy bien. Las características que dijéramos que la entidad, ¿verdad?, tiene desde el punto de vista agroclimático, permiten el desarrollo de algunos sistemas que son únicos en México. El caso de cacao, por ejemplo, la gran superficie, la mayoría de la superficie, el 95%, está en Tabasco y Chiapas. Es decir, tenemos vocación natural para producir cacao. Si bien es cierto, nos enfrentamos a un problema hace algunas décadas con problema de moniliasis, pero es un hecho de que tenemos que potenciar de alguna manera este cultivo, porque es un cultivo realmente que distingue a nuestra región, ¿sí? Es un cultivo milenario que de alguna manera tiene una actividad muy importante para el caso del Estado, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, el Estado se le reconoce como el principal productor de cacao y es una parte importante porque se tiene que de alguna manera recuperar esos, dijéramos, cifras que en algún momento de nuestra historia nos distinguieron desde el punto de vista productivo. Claro que en lo económico impacta y es una aportación importante para el Producto Interno Bruto de nuestro estado, para la actividad del sector agropecuario, y que va ligado a la parte social también, ¿no es cierto, doctor? ¿Por qué? Porque es un cultivo al que están ligados un gran número de productores en nuestro estado. Si no me engaña la memoria, si no me falla la memoria, alrededor de unos 35, 40 mil productores estaban como parte del padrón de productores de cacao hasta hace unos años. No creo que haya variado mucho la cifra, así que desde el punto de vista social va de la mano, ¿no?, con lo económico. Es una actividad que se ha realizado durante muchos años y que es una cuestión cultural incluso, que se va transmitiendo de generación en generación y evidentemente tiene una representatividad nacional e internacional para esta región y particularmente para nuestro estado de Tabasco. Doctor, también nosotros queremos aprovechar su experiencia en suelos
particularmente para el caso de los suelos de Tabasco, en donde están establecidos estos sistemas agroforestales. ¿Qué ha representado este sistema para los suelos? Es decir, evidentemente están en uno de los mejores suelos de nuestro estado, pero ¿qué es lo que ha representado desde el punto de vista de conservación de estos suelos? Sí, de hecho es que es una precisamente las grandes ventajas que tiene el cultivo de cacao. El cultivo de cacao crece en suelos de una gran riqueza nutrimental. Y los tenemos en el estado de Tabasco, que son suelos de origen aluvial, que son suelos que se depositan, dijéramos, por las grandes avenidas de los ríos que durante cientos o miles de años han irrigado esta cuenca, ¿verdad? Y que a su paso de estas inundaciones, no todas las inundaciones, no todo es negativo, ¿verdad? Por el contrario, desde el punto de vista ecológico, enriquecen grandes extensiones, ¿verdad? De tierras que con el paso del tiempo se convierten, dijéramos, en los mejores suelos para cultivar cacao. Sin embargo, el sistema suelo es un sistema muy frágil, es un sistema que con gran facilidad se puede deteriorar y el mantener el cultivo de cacao nos permite de alguna manera conservar la fertilidad de estos suelos. La fertilidad del suelo es algo que se, dijéramos, acumula durante mucho tiempo, pero que lo podemos perder en pocos años si no le damos un manejo adecuado. Doctor, para que tengan una idea más precisa de lo que estamos hablando, en el supuesto, en un escenario imaginario en el que de la noche a la mañana desaparecieran estos sistemas agroforestales, que dijeran vamos a cambiar el uso de suelo en esta superficie, ¿qué implicaría eliminar esto para hacer agricultura con especies de ciclo corto, hortalizas, digamos? ¿Qué implicaría en cuestión del impacto hacia el suelo? Bueno, creo que no hay que, como dicen, imaginar mucho porque realmente es nuestra historia reciente. A partir de las décadas de los 50, el sureste se vio, dijéramos, observado a nivel nacional como el gran, dijéramos, granero de México. Y eso tiene sus implicaciones negativas, ¿no? La deforestación, dijéramos, de la selva, pues prácticamente ocasionó un daño bastante importante. Al grado de que hoy por hoy, los relictos de vegetación, llamemos así boscosa, son los cacaotales. Cuando nosotros ya perdamos esta superficie de cacao, prácticamente perdemos bosque, con todos los beneficios que generan estos bosques. El suelo se vuelve más vulnerable, ¿verdad?, a problemas de degradación por erosión de suelo, por ejemplo, pérdida de nutrientes, porque pues una de las características que tiene el sistema cacao es que por las características propias hay un enriquecimiento natural del suelo, cosa que no vemos en sistemas de, dijéramos, de ciclo corto. Evidentemente habría un impacto muy fuerte en el suelo. Doctor Rufo, agradecemos muchísimo su participación, el haber estado con nosotros en esta interesante charla y ojalá podamos tener el privilegio de contar con su presencia nuevamente en este programa Acontecer Agropecuario. Amigos, a ustedes también agradecemos su atención a su programa Acontecer Agropecuario y les esperamos en la próxima emisión de su programa favorito, Acontecer Agropecuario. Hasta pronto.